Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones. Un saludo muy especial a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos, a todas las personas. Les saludo en nombre de nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías, Yeshua nuestro Mesías. Sea la paz del Eterno sobre sus vidas, sobre cada uno de los hermanos, amigos y todas las personas que podamos conectarnos en este momento a esta transmisión, todas las que se puedan conectar aún después, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? Vamos a tener un momento para escudriñar la palabra del Señor, para meditar, deleitarnos en ella, para ampliar conocimiento en la palabra del Señor, ¿verdad? O para inclusivamente para con los hermanos dar un repaso rápido a la palabra del Eterno, ¿verdad? Vamos a darle primeramente gracias al Señor, al Padre Eterno, porque ha sido bueno, porque yo sé que nos ha guardado a todos de todo mal, de todo peligro, nos ha bendecido en este día, ¿verdad? Desde la nación donde se encuentren, el Señor ha sido muy bueno para con nosotros, ¿verdad? Vamos a agradecerle al Padre Eterno y pedirle al Señor que Él sea hablándonos en esta noche, que Él sea instruyéndonos, que Él sea a través de su Espíritu Divino, ¿verdad? Tocando nuestra vida, ¿verdad? Y llenándonos de su presencia, de su Espíritu Santo. Padre eterno, Rey del cielo y de la tierra, digno eres, Señor, de recibir toda gloria y toda honra, Padre. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Todopoderoso. Nos presentamos ante ti en este momento, oh Rey eterno, en esta noche, agradecidos con tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Rey. Gracias porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro, Señor. Nos has guardado de toda enfermedad o de cualquier angustia, oh Rey. Y asimismo nos bendices, Padre eterno, nos has bendecido. Día a día nos bendices, Padre, nos das la salud, nos das la vida, nos das el alimento, nos das un día más, Señor, de vida y un día más para asimismo disfrutarlo en tu presencia, oh Rey. Gracias porque tú has sido bueno, Rey. Tú has sido maravilloso, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Rey eterno, si hemos agredido tus mandamientos, Padre. Seas tú conforme a tu gran amor y misericordia, perdonando nuestra vida. Limpia y purifica todo nuestro ser, interno y externo, Padre amado. Y seas tú recibiendo toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, que sale de lo profundo de nuestro corazón hacia ti, oh Rey eterno. Háblanos a través de tu bendito Ruach HaKodesh, tu Espíritu Divino, tu Espíritu Santo, Padre amado, en esta noche. Instrúyenos en tu palabra, danos fortaleza, Señor, a través de tu palabra, oh Rey eterno. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, bendito eres, oh Rey, digno eres de recibir toda adoración, Padre eterno. Una vez más, saludándoles, espero que todos estén bien. La paz del Señor sea sobre cada área de sus vidas. La presencia del Todopoderoso, la dirección de su Espíritu Divino sea sobre sus vidas. Toda la familia en el Señor, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, inclusive todas las personas. Sea el Señor obrando en sus vidas, bendiciéndoles. Cada área de sus vidas el Señor dirigiéndoles, ¿verdad? Vamos a escudriñar la palabra del Eterno, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y comenzar con una serie, un tema, ¿verdad? Acerca de la armadura, ¿verdad? Vestidos de la armadura, ¿cierto? Y que en esta serie, con la ayuda del Todopoderoso, poder ir poco a poco analizando cada una de las palabras que el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo en la carta que él escribió a los creyentes, ¿verdad?, que creo que es muy necesario dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? Y que asimismo días antes el Eterno ha estado tocando a mi corazón y a mi vida acerca de este tema, ¿verdad? Y que en el amor
en el amor al Señor y a su pueblo, poder compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo, del apóstol Shaul, a los Efesios capítulo 6, ¿verdad? La carta que el apóstol, nuestro hermano Pablo, envió a los creyentes en Yeshua, en Éfeso. Capítulo 6 del verso 10, vamos a leer allí a través de los méritos de Yeshua nuestro Mesías. Vamos a leer en el nombre del Eterno lo que dijo el apóstol Pablo y asimismo poder indagar poco a poco acerca de esto que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo cual es muy necesario e importante que entendamos, que empleemos conocimiento, que compartamos acerca de esto, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 6, verso 10, desde sus Biblias, desde las traducciones que tengan, pueden seguirme allí o cuando puedan retroceder el video y asimismo escudriñar con más tiempo, más ampliación. Finalmente, fortaleceos con el gran poder del Señor, en unión con Él. Usen toda la armadura que que el Señor provee, para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción de el Satán, el oponente. Porque no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de gobernadores, autoridades y poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales o en lugares sobre el cielo, ¿verdad? Y dice, a causa de todo esto, pónganse toda la armadura de Dios, de Elohim, del Todopoderoso, para que sean capaces de enfrentar al maligno y habiendo obrado plenamente, o cuando hayan terminado todo, estén firmes, ¿verdad? ¿Para qué es la armadura, amada familia? Que el apóstol Pablo le estaba instruyendo a nuestros hermanos en Yeshua, en Éfeso, ¿verdad? Durante este tiempo en esta carta. ¿Para qué es esta armadura? Que el apóstol Pablo está hablando, que hay una armadura que que nos ha proveído, ¿verdad? ¿Cierto? Y vamos a mirar, ¿cierto? Dice, por lo tanto, estén firmes, ¿cierto? Tengan el cinto de la verdad. Es la primera armadura, lo primero que vamos a analizar en esta noche con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Por ayuda de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Divino, ¿verdad? El cinto de la verdad. ¿Qué es el cinto de la verdad? Es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, amada familia, dice, nosotros primero que todo, debemos entender algo, ¿cierto? De que en estos momentos hemos sido llamados a ser parte, ¿cierto?, del pueblo del Señor. Todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los redimidos por Yeshua nuestro Mesías, venimos a ser un solo pueblo, ¿verdad? Venimos a ser un solo pueblo en unión con el remanente de Israel disperso entre las naciones, en unión con la casa de Judá, ¿verdad? Que al igual han venido a creer en Yeshua nuestro Mesías, como eran también los apóstoles judíos provenientes de la casa de Judá, creyentes en Yeshua nuestro Mesías, ¿verdad? Y que asimismo, no solamente para con el pueblo de Israel, tanto los de la casa de Judá como los dispersos del remanente entre las naciones, sino para con todos los gentiles, ¿verdad? Que por medio de Yeshua también vengan a unirse, a ser parte, ¿cierto?, de el olivo de Israel, ¿cierto que sí? Vengan a ser injertados al olivo, a Israel, ¿cierto? Al Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Y que venimos a ser un solo pueblo, amada familia. Venimos a ser miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Yeshua, y Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Como lo dice la Escritura. Y que asimismo
pasamos ahora como pueblo del Señor, ¿verdad? A ser ese pueblo que le sirve a su Dios, ¿verdad? Que agrada al Señor, que obedece al Señor, que hace lo que el Rey Eterno nos manda y por el cual nos ha llamado, por el cual nos ha escogido, por el cual nos ha redimido, ¿verdad? Para que le sirvamos en amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que por su gracia, su misericordia, nos ha llenado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, ¿verdad? Y a través del Espíritu del Eterno en nuestra vida, ha venido a morar en nosotros, por su misericordia y por su gracia, ¿verdad? Sobre los redimidos ha venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que a través del Espíritu Santo se nos ha dado por gracia y por misericordia ministerios, dones, ¿verdad? Talentos o ministerios para que lo podamos hacer, servir al Señor en amor a Él, en amor a su pueblo, ¿verdad? En agradecimiento al Eterno, por su misericordia nos ha llamado, ¿verdad? Y que asimismo se nos ha entregado una armadura, amada familia, para que podamos resistir y hacer frente a lo que no proviene del Eterno, ¿verdad? Lo que no proviene de nuestro Dios, lo que no proviene del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Señor, ¿verdad? Todo lo que se levanta de las tinieblas, ¿verdad? Su pueblo tiene una armadura, se ha provisto una armadura, no física, espiritual, amada familia, para que podamos resistir y hacerle frente a las artimañas del oponente, ¿verdad? A eso está hablando el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, así como en una guerra, ¿verdad? Ahora nosotros venimos a ser parte y a militar, ¿verdad? Bajo el reino de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Somos un pueblo de sacerdotes, dispuestos a servir al Señor, de real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, ¿verdad? De reyes, dice la Escritura, y cuando Yeshua retorne, asimismo vamos a servir en su reino, ¿verdad? Pero que se nos ha entregado esta armadura, amada familia, es decir, que no estamos desprotegidos, porque sí, no estamos solos, ¿verdad? Tenemos el Ruach HaKodesh del Señor, y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Hasta el fin de este periodo de tiempo, ¿cierto que sí? Lo cual el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, ¿verdad? Que pueden ser judíos, creyentes en Yeshua, que vivían en Éfeso, hermanos de la casa de Judá, como también de los gentiles que se habían unido, ¿cierto? Al cuerpo del Mesías en ese lugar de Grecia, ¿verdad? Y él escribe: fortaleceos con el gran poder del Señor, fortalezcanse, ¿cierto? Espiritualmente hablando, ¿verdad que sí? Y que aún podemos ver que no solo espiritual, sino física, espiritual, mentalmente, podamos fortalecernos en el Señor, ¿verdad? En unión con Él, en unión con el Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Usen toda la armadura que el Señor provee, ¿verdad? Es decir, que hay una armadura completa que se nos ha entregado por gracia, amada familia, y que la provee el Señor en comunión o en unión con su Espíritu Divino, ¿verdad? Para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción del Satán o del oponente, ¿verdad? Lo cual podemos entender, ¿cierto? Que esta palabra, el Satán, el oponente, desde esta escritura griega que aparece allí, ¿verdad? Es conocido desde el griego como diabolos, ¿verdad? Diabolos, lo cual se conoce hoy día como diablo, ¿verdad? Lo cual esta palabra también se define como calumniador, ¿verdad? El calumniador o el calumnioso, ¿verdad? El acusador, amada familia. El que acusa falsamente incluso. Lo cual esta palabra griega, diabolos, viene de la palabra diaballo, ¿verdad? Acusado, ¿cierto? Lo cual significa acusado, como para presentar cargos, ¿verdad? Generalmente con intenciones hostiles, figuradamente calumniar, ¿verdad? Entonces dice, para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas
de decepción, ¿verdad? Del acusador, amada familia, del acusador, ¿verdad? Frente a las acechanzas del acusador, ¿cierto? Frente a las acechanzas del que presenta cargos hostiles en contra nuestra, ¿verdad? A eso se refiere esa palabra diablo, el satán, ¿cierto? El oponente, ¿verdad? Se está refiriendo a eso. Frente a ese ser que presenta cargos en contra de nosotros, que nos acusa, ¿verdad? De una forma hostil, ¿verdad que sí? Entonces, sigue diciendo, porque no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de gobernadores, autoridades y poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, amada familia, ¿cierto? Está hablando de gobernadores, autoridades y poderes, ¿verdad? Que gobiernan este mundo de tinieblas, ¿verdad? Este mundo de pecado, este mundo de maldad, ¿cierto? Y se está refiriendo contra las fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales, ¿verdad? O en dominios, en lugares sobre el cielo o en dominios celestiales, ¿verdad? A causa de esto, pónganse en toda la armadura de Dios, de Elohim, ¿verdad? Para que sean capaces de enfrentar al maligno, ¿verdad? Es la única forma en la cual el pueblo del Señor puede enfrentar al maligno, puede enfrentar todo lo que se levante en contra de nosotros por parte de las tinieblas, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Cuál es la forma? Colocándonos esta armadura que se nos ha provisto, amada familia. Es la forma. Y cuando hayan terminado todo, estén firmes, ¿cierto? O habiendo obrado plenamente, ¿verdad? Habiendo obrado plenamente, habiendo obrado de la mejor manera, ¿cierto? Dice, estén firmes, ¿verdad? Podamos estar firmes. Habiendo pasado toda esa situación, esa circunstancia, ¿verdad? Podamos estar firmes si tenemos la armadura puesta del Señor. Si no tenemos la armadura puesta, amada familia, no vamos a estar firmes frente a las pruebas, frente a la adversidad, frente a las tentaciones y aún más frente a todo lo que se levante por parte de las tinieblas, amada familia. Todo plan que se mueva en medio de las tinieblas, en medio de las naciones, espiritualmente hablando, aún en las dimensiones que físicamente no podemos ver, ni tocar, ni palpar, pero que en esas dimensiones que se mueve el mundo espiritual, ¿verdad? Que aún así podamos nosotros estar allí firmes enfrentando todo aquello, ¿verdad? Y que por el medio del Ruach HaKodesh haya una respuesta, haya un respaldo, haya un obrar, amada familia, ¿verdad? Cuando hayas completado todo, estén firmes, cuando hayas trabajado plenamente, cuando hayas logrado el objetivo, ¿verdad? Cuando hayas conseguido, ¿verdad? Enfrentar al oponente, estés firme, dice la Escritura. Por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad. Y que en esta noche a esto quiero ir tratando de lo que está escrito en la Torá, de lo que fue escrito en el Tanaj, en el resto de los escritos de la Biblia, lo que fue dicho y confirmado por estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Como primer punto de esta armadura, tengan el cinto de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es un cinto, amada familia? ¿Cierto? En otras partes, en otras traducciones de la Biblia, dice, habiéndose puesto el cinturón alrededor a los lomos de ustedes, en verdad, dice otras traducciones, ¿cierto? Habiéndose puesto el cinturón alrededor a los lomos de ustedes en verdad, ¿cierto? O en otras traducciones dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? En otras traducciones dice, porque esto va con todo esto, dice, ceñid la cadera con el cinto de la verdad,
Y que aquí ya les he dado una pista porque iba a ser una pregunta, ¿verdad? Que es necesario, amada familia, indagar. Muchas veces es necesario indagar. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? Esta palabra hacia dónde nos lleva, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol estaba diciendo estas cosas? ¿Sí? Y muy bien entendiendo, amada familia, que el apóstol Pablo, las cartas de los primeros discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, que fueron entregadas a los creyentes y a los dispersos del remanente de Israel y a los que estaban retornando a ser parte del remanente, ¿verdad? Iban a estos creyentes con el objetivo de fortalecerles de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá y de acuerdo a lo que estaba escrito en el Tanaj, en los escritos de los profetas y en los demás escritos, amada familia. Estas palabras que están en las cartas de los apóstoles y discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, aunque han sido manipuladas por la religión, amada familia, dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no, dijo el eterno Dios, ¿verdad? El eterno ya lo ha dicho. Ya se dijo entonces, aunque la religión las ha querido manipular, ¿verdad? Y transgiversar, el Ruach HaKodesh de Adonai está allí sobre su pueblo, dando ese discernimiento y ampliando ese conocimiento, ¿verdad? Y que podemos entender que estas palabras los apóstoles y discípulos de Yeshua no lo decían por decir, sino que todo iba en base de lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas, ¿verdad? Y que aunque las traducciones muchas veces han querido decir lo contrario, y el pensamiento cerrado y limitado humano, pero que el Ruach HaKodesh nos confirma, ¿verdad? Lo escrito en la base principal, la Torá y los profetas, ¿verdad? Que todo va alineado, incluso la Torá y los profetas van alineados con lo que decían los apóstoles y discípulos de Yeshua. Todo va de la mano, todo va alineado, amada familia. Todo va alineado. Es necesario indagar acerca de estos términos, ¿verdad? Usados por los apóstoles y discípulos de Yeshua, en especial el apóstol Shaul, ¿verdad? En esta carta a los creyentes, ¿verdad? En Éfeso, recordando que todo proviene de la Torá, del Tanaj. ¿Qué es lomo, amada familia? Esta palabra, ¿qué es? ¿Qué es lomo? O los lomos, ¿qué son los lomos? ¿Verdad? Dice ceñir vuestros lomos, ¿cierto? Con el cinturón de la verdad. ¿Qué es vuestros lomos? ¿Dónde están ubicados los lomos? ¿Verdad? Y muchas veces pensamos que los lomos están ubicados por acá en la parte de la espalda, ¿cierto? Y que como que los lomos, es que voy a llevar esto sobre los lomos. Tenemos un concepto como diferente, ¿verdad? El Señor le bendiga a la hermana Rachel Leplazade. Un saludo muy especial. Amén al hermano Miguel Ángel. El Todopoderoso les guarde y les bendiga en nombre de Yeshua. Sea el Señor obrando y bendiciéndoles grandemente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ubicados estos lomos? ¿Verdad? Para poderlos cubrir, ¿verdad? O colocarnos ese cinto que la palabra está diciendo sobre los lomos. Entonces, los lomos o el lomo es la parte del cuerpo ubicada entre las costillas y la cadera, ¿verdad? Es decir, que es como aquí esta parte de atrás entre las costillas, la parte de abajo de la espalda entre las costillas y la cadera, ¿verdad? Eso, ahí están ubicados los lomos, la familia. Yo sé que ustedes muy bien, muchos saben muy bien esto, ¿verdad? Pero para que, de pronto para el que no sepa, o para el que crea, o todavía crea que los lomos quedan en esta parte de acá de atrás, o, ¿se entiende? Solo es por eso que hago ese pequeño punto que toco allí, ¿cierto? Entonces, en esta parte se puede decir como la cadera, por eso es que algunas traducciones dice ceñir la cadera con el cinto de la verdad, dice algunas traducciones, ¿verdad? Porque precisamente en la parte de la cadera, esas partes de atrás entre las costillas, ¿verdad? Y la cadera, todo esto queda ubicado en el lomo, amada familia, ¿verdad? Lo cual voy a mostrar por aquí una pequeña imagen para que nos podamos hacer una idea.
una idea acerca de esto, ¿verdad? Para que podamos entender un poco, ¿verdad? Acerca de este cinto, en el cual se vestía el guerrero, ¿verdad? Con el cual este es un modelo de ese cinto de guerrero, ¿verdad? De cuero puede ser, ¿verdad que sí? Ese es un modelo, lo cual ese es un cinto de guerrero, ¿cierto? Sé que hay varios cintos, diferentes materiales, diferentes formas, ¿verdad? Ese es otro cinto, amada familia. Ese es un cinto, ¿cierto que sí? Entonces, que ese lugar, ¿verdad? Que ese lugar es la residencia de la fuerza, ¿verdad? ¿Y por qué ese lugar es la residencia de la fuerza? Vamos a entender esto bíblicamente, ¿verdad? Podemos ver en el capítulo, en el libro de Bereshit, en la Torá, ¿verdad? O Génesis, en las traducciones de la Biblia, capítulo 32, verso 25, cuando el ángel se le presentó a Jacob, ¿verdad? Y vio que no había vencido a Jacob, que estaba forzajeando con él, ¿verdad que sí? Porque Jacob quería que el ángel le diera la bendición, y vio que no podía vencer a Jacob. ¿Qué hizo el ángel, amada familia? Golpeó a Jacob en el encaje de la cadera, ¿verdad? Ahí, precisamente en esa parte lateral fue donde fue golpeado Jacob. ¿Por qué? Lo cual dice en Génesis capítulo 32, verso 25, que su cadera fue dislocada mientras luchaba con el ángel al ser golpeado allí en ese lugar, ¿verdad? Por eso es que se dice que esa parte es el encaje de la fuerza. Por eso herir o golpear en los lomos, ¿verdad? El guerrero cuando golpea en los lomos quita la fuerza, amada familia. Es un punto débil, allí es el lugar, porque al golpear allí quita la fuerza. Es una estrategia al estar luchando frente a frente, ¿verdad? Lo cual también esto ampliando conocimiento tiene algo por allí profético, ¿cierto? Entonces, por eso es que se nos manda a cubrir, que cubramos con el cinto de la verdad, ¿cierto? También bíblicamente, acerca de esta palabra de los lomos o el lomo, también bíblicamente es utilizada para referirse a la capacidad reproductiva del hombre. Esa parte donde están incluso esas partes, ¿verdad? Como lo dice Génesis 35:11. Génesis 35:11, el Dios Todopoderoso dice, además, Dios dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios omnipotente, sé fructífero y multiplícate. Naciones, ciertamente una asamblea de naciones saldrá de ti, reyes descenderán de ti, lo cual desde el hebreo y otras traducciones dice, reyes saldrán de tus lomos, ¿verdad? Cuando dice aquí que reyes descenderán de ti, dice, y esta es la bendición que el Eterno les estaba dando dice que reyes saldrán de tus lomos, ¿verdad? De esa parte, porque precisamente en esa parte baja, partes laterales, esa parte es donde están, y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, cómo era que se cubrían los lomos en el tiempo de la guerra, porque incluso cubría esas partes, ¿verdad? Lo cual se está refiriendo a descendencia, ¿cierto? Simiente que procede de los lomos, haciendo referencia a esa zona donde asimismo se encuentran los órganos, ¿verdad? Reproductores masculinos. Entonces, eso es en un sentido físico, amada familia, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica. Se refiere a la parte inferior y central de la espalda, lo cual se refiere a esta área, ¿cierto? La Biblia utiliza desde el hebreo las palabras halatzain,
lomos quiere decir en hebreo, halatzain, ¿verdad? Y también se refiere a motnain, caderas, ¿verdad? Lo cual también podemos ver, amada familia, que en la carta de los primeros discípulos de Yeshua en Mateo, dice que el discípulo Mateo, en el capítulo 3, verso 4, dice que Juan el Bautista, Yohanan, tenía un cinto puesto de cuero alrededor de sus lomos, ¿verdad? O un cinturón puesto, ¿cierto que sí? Lo cual, esta palabra griega que aparece, ¿cierto? Es osphos, ¿verdad? En griego. Se está refiriendo en un sentido literal a la cadera, externamente, por extensión. O también se está refiriendo en ese sentido del lugar donde les he indicado, ¿verdad? También esta frase, ceñir los lomos, se usa de una forma o expresión metafórica de prontitud y preparación, ¿verdad? Es decir, en una referencia física bíblicamente se refiere a ese lugar, esa parte, ¿verdad? Pero también bíblicamente también da una expresión de prontitud y de preparación. Por eso era que era necesario que el guerrero utilizara su cinto, ¿verdad? Desde lo escrito en la Torá y en el Tanaj, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando el eterno Dios le dio instrucciones a Moshe, estando en Egipto, cuando les iba a sacar de esta nación, ¿verdad? En el cual esa misma noche debían celebrar Pesaj, hacer la Pascua, pintar sus puertas con la sangre del cordero, y lo cual podemos ver, ¿verdad? En Éxodo capítulo o Shemot, el que tiene la tona en hebreo, Éxodo capítulo 12, verso 11, ¿verdad? Que dice, aquí está como han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es la Pascua o el Pesaj, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad que sí? Lo cual allí donde dice con sus cintos abrochados, es la misma palabra que el apóstol Pablo estaba utilizando, ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Y que muy bien sabemos y entendemos esta parte porque se les estaba dando este mandamiento. Tenían que estar así porque asimismo el Eterno los iba a sacar esa misma noche, o podríamos entender durante la madrugada de Egipto, ¿verdad? Lo cual les estaba diciendo, ¿cierto? Que estuviesen preparados, ¿cierto? Habla de prepararse en todo sentido. Prepararse para una tarea, ¿verdad? Se refería a ceñir sus lomos o con sus cintos abrochados, ¿verdad? Prepararse para algo, para una tarea que requería algún tipo de esfuerzo físico incluso, ¿verdad? Incluso podemos entender desde la perspectiva bíblica que nuestros antepasados utilizaban túnicas, amada familia, ¿verdad? Lo cual, esas túnicas se recogían los extremos sueltos de sus túnicas y los mantenían, los abrochaban en sus cinturones, ¿verdad? Liberando así sus piernas y permitiéndoles moverse más libremente o caminar mucho más rápido sin obstáculo, ¿verdad? Y entendiendo muy bien la salida de Egipto, ¿verdad? Que se estaba refiriendo allí. Entonces, muy bien entendiendo en que iban a salir ellos de Egipto. También esta palabra, ceñir sus lomos, ¿cierto? Significa físicamente, metafóricamente, incluso espiritualmente hablando, ¿verdad? En sentido de prontitud y de preparación. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo allí, cubrir sus lomos, en un sentido de hacer algo, ¿verdad? De hacerle frente al oponente, de que podamos resistir y estar firmes, ¿verdad? Estar preparados en ese sentido espiritual, ¿verdad? En ese sentido, como estar preparados para lo que se venga, pero que hagamos un uso de ese armamento, de esa vestidura, del cual el Señor ha provisto, ¿verdad? Lo cual también esta palabra se refiere a tener una preparación física, una preparación espiritual y aún, amada familia, una preparación mental, como también instruyó el apóstol Kefa, el apóstol Pedro, en su carta a los dispersos del remanente, lo cual podemos ver ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Lo cual dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
O también dice, por tanto, tengan sus mentes listas para actuar, permanezcan bajo el control y pongan su esperanza completamente en la salvación inmerecida que recibirán cuando Yeshua, nuestro Mesías, sea revelado al mundo. Está hablando del retorno de Yeshua, ¿verdad? Lo cual muy bien podemos entender eso. Entonces, el apóstol Pedro aquí está diciendo, en el verso 13, por tanto, tengan sus mentes listas para actuar, ¿verdad? Y que en otras traducciones dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué está diciendo cómo así que los lomos de vuestro entendimiento? Es decir, en otro sentido, tengan sus mentes listas para actuar, estén preparados, aún mentalmente, ¿verdad? ¿Para qué? Dicen, sean sobrios. O también dicen, permanezcan bajo el control y pongan su esperanza completamente en la salvación inmerecida que recibirán cuando Yeshua Mashiach retorne, sea revelado al mundo, ¿verdad? El verso 14 dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia, ¿verdad? A lo cual se ha traducido en las traducciones como el Evangelio, las buenas nuevas del reino, la buena noticia, acerca de Yeshua, hacían todo lo malo que querían, pero ahora como hijos deben obedecer al Señor en todo, ¿verdad? Lo cual está hablando o instruyendo el apóstol Pedro, ¿verdad? A los dispersos, los creyentes en Yeshua, ¿verdad? Los dispersos del remanente, creyentes en Yeshua, los que habían retornado. Prepararse mentalmente, espiritualmente y aún físicamente al actuar para un desafío o tarea por delante, ¿verdad? Para tener esa mente en una preparación para lo que se avecine, ¿verdad? Para lo que venga. Estar listos para hacer frente y actuar ante los desafíos y adversidades, ¿verdad? Situaciones difíciles que podemos estar pasando, amada familia. Pero que ante todo esto podamos mantenernos en control, ¿cierto? En dominio propio incluso, amada familia. En perseverancia y a una esperanza completa para ser librados, ¿verdad? Justificados y para cuando retorne Yeshua nuestro Mesías, con gran poder y gloria, ser unificados con un solo pueblo, ¿verdad? Ser retornados de nuevo como lo dijeron los profetas, ¿verdad? Pero por eso estaba diciendo acerca de eso, ¿verdad? Cubrir los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, prepárense aún mentalmente, ¿cierto que sí? Ahora dice, ¿debemos cubrir qué? Debemos cubrir esos lomos con el cinto o el cinturón de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad, amada familia? Ya sabemos qué son los lomos, ya sabemos que hay que cubrirlos, ya sabemos que refiere a esto, ¿verdad? Pero ahora está diciendo, cúbranlos con el cinturón de la verdad. Es decir, que el cinturón ese, ya ustedes vieron allí unos ejemplos de cinturones de un guerrero, ¿cierto que sí? Pero que este cinturón es el cinturón de la verdad, amada familia, ¿cierto que sí? Lo cual podemos entender muy bien las palabras de Yeshua, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad que sí? Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua cuando dijo eso? Incluso desde el concepto de la Torá, desde el concepto del Tanakh, recordando muy bien que Yeshua cumplió de acuerdo a lo escrito en la Torá, enseñó de acuerdo y dio la interpretación correcta de acuerdo a lo escrito en la Torá, ¿cierto? En las instrucciones, de acuerdo a lo escrito en el Tanakh, de acuerdo a los que los profetas habían escrito, acerca incluso de él, ¿verdad? Lo cual dijo el profeta Isaías, hablando de Yeshua, nuestro Mesías. El libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 5, dice, justicia será la faja alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad. ¿Verdad? Allí dijo el profeta Isaías, hablando acerca de él, ¿verdad?
Justicia será la faja alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad, ¿cierto? Pero bíblicamente, ¿qué es la verdad? Lo cual podemos entender en el segundo libro del profeta Samuel, ¿verdad? Este concepto que tenía el rey y profeta David, definiendo ese concepto, ¿verdad? ¿Cuál era el concepto que nuestros antepasados tenían acerca de la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Verdad que sí? No solo nuestros antepasados, Moshe, ¿verdad? Desde la Torá, sino los profetas, ¿qué definían con esta palabra, ¿verdad? Hacia dónde apuntaban con esta palabra, ¿cierto? Lo cual dice el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, verso 28, ahora el Señor, Elohim, el Dios Todopoderoso, ahora Señor, Dios o Elohim, solo tú eres el Señor, tus palabras son verdad, y tú has hablado estas buenas cosas referente a tus siervos, ¿verdad? Entonces el profeta Samuel, está en este libro del profeta Samuel, está hablando el rey y profeta David, está hablando con el Eterno, ¿verdad? Ahora Señor, Dios, solo tú eres el Señor, tus palabras son verdad, ¿verdad que sí? Hablando referente al pacto que el Eterno Dios había hecho con él, ¿verdad? Y todas las palabras del Señor para con él y su descendencia. Se está refiriendo allí en ese verso o en ese capítulo, ¿verdad? Las palabras del Señor son verdad. Todas sus palabras estaba refiriendo David, el rey profeta David, ¿verdad que sí? También podemos ver que en el libro de Nehemías, ¿verdad? Nos da también este concepto, ¿verdad que sí? Que quién es Nehemías, un gobernador de los que retornó, ¿verdad? Cuando la casa de Judá había sido llevada por Babilonia, ¿verdad? Y duraron 70 años en Babilonia, y cuando ellos retornan, cumpliéndose la profecía, lo que ya estaba escrito, ¿verdad? De los que retornan a Jerusalén a reconstruir las murallas de Jerusalén y a volver de nuevo otra vez, entre esos venía Nehemías, ¿verdad? Y no solo Nehemías, venían muchos de la casa de Judá, de la descendencia de sacerdotes, ¿verdad? Levitas, y la gran mayoría de los que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿verdad? A Babilonia. Lo cual también podemos ver en este libro, ¿verdad? El concepto cuando habían reconstruido las murallas en Jerusalén. Precisamente era el mes séptimo, ¿verdad? Este mes en el cual estamos, que ya hace poco celebramos unas fiestas de acuerdo a lo que está establecido en la Torá, ¿verdad? Ellos habían reconstruido las murallas de Jerusalén, habían encontrado el libro de la Torá, las instrucciones del Eterno, ¿verdad que sí? Ya los habían vuelto otra vez a leer, los habían dado a conocer a todos los que habían vuelto de Babilonia, ¿verdad? Ya habían leído la Torá, ya habían restaurado las fiestas del Eterno, incluyendo las de ese séptimo mes, ¿verdad? Y el día 24 de ese mismo mes, ellos se reúnen, todo el pueblo se reúne. Dice que se reunió todo el pueblo de Israel en ayuno y en silicio, muy bien entendiendo que eran todos los que habían retornado de Babilonia, toda la casa de Judá que habían retornado, pero que se refieren a Israel, eran lo único que había quedado de Israel, ¿verdad? Lo cual dice que se reunieron en ayuno y en silicio el 24 del séptimo mes, día 24, confesando sus transgresiones, entre ellos y el sacerdote y escriba Esdras confiesa también la transgresión de Israel ante los ojos del Eterno, lo cual eso está en el libro de Nehemías, capítulo 8 y capítulo 9. Ustedes con tiempo pueden ir y analizar poco a poco y asimismo ampliando ese conocimiento en la presencia del Espíritu Santo del Eterno. Lo cual dice el sacerdote y escriba Esdras, hablando de sus antepasados, hablando de las transgresiones, confesando las transgresiones al pueblo, y asimismo hablando de lo que el Eterno Dios había hecho con él, con sus antepasados, en el monte Sinaí, en el desierto, y todo lo que el Eterno hizo. Allí en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 13, el sacerdote y escriba Esdras dice lo siguiente: descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo, les diste los estatutos correctos y las enseñanzas verdaderas.
buenas instrucciones y mandamientos, ¿verdad? Buenas instrucciones y mandamientos. Les diste las instrucciones verdaderas o las enseñanzas verdaderas, hablando de nuestros antepasados en el monte Sinaí, cuando el eterno Dios a través de Moshe le da la Torá a todos nuestros antepasados, le da sus mandamientos, sus instrucciones, sus estatutos, sus preceptos, ¿verdad? Y lo cual también aquí Esdras está hablando lo mismo. Le diste las enseñanzas verdaderas, las instrucciones de verdad, ¿cierto? Lo cual podemos muy bien entender acerca de este concepto. ¿Cuál era el concepto que ellos tenían acerca de las instrucciones del Señor, ¿verdad? Las instrucciones verdaderas, lo que fueron entregadas, ¿verdad? Y dadas a conocer por Moshe en el monte Sinaí, son verdad, ¿verdad? Ese es el concepto, son verdad. El concepto que se manejó desde la Torá, desde el Tanaj, cómo los profetas tenían este concepto muy claro de qué era la verdad, a qué se referían cuando hablaban de guíame en tu verdad, ¿verdad? En el verso 10, en el Salmo capítulo, ahí mismo en el Salmo capítulo 25, verso 10, dice el mismo David, rey profeta David, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios, ¿verdad? Entonces está diciendo que todas las sendas del Señor, los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios, ¿verdad? Su pacto, sus mandamientos, el pacto que el eterno Dios había hecho, sus testimonios ¿qué son? ¿Qué son los testimonios del Señor? El poner en obra sus mandamientos, sus instrucciones, ¿verdad? Asimismo, como lo dice el Salmo 111, también habla el profeta David acerca de esto, ¿verdad? El Salmo 111, vamos a leer Salmos capítulo 111 del verso 7 al 10, ¿verdad? En esta traducción la voy a leer lo que dijo el profeta y rey David. Dijo, Salmo 111, capítulo 111, verso 7 al 10. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hablando de los mandamientos del Eterno, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, ¿verdad? Se está refiriendo a los mandamientos del Eterno, amada familia. Así como lo dice ahí mismo el rey David en el capítulo 119, versos 142 al 151, ¿verdad? ¿Qué dice? Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la verdad, tu instrucción la verdad, tus mandamientos, tu instrucción la Torá, ¿verdad? Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. A ir hasta el 151. Así. 142. Y el verso 151. Ahí mismo, capítulo 119 de Salmos, verso 151. También dice David, el rey y profeta David. Cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cierto? Es un concepto que tenían acerca de cuando se pronunciaba, lo cual ese concepto de verdad, la verdad, ¿qué es la verdad? Sus mandamientos, las instrucciones del Eterno, los mandamientos, ¿cierto? Su pacto, sus preceptos, ¿verdad? Por eso es que podemos entender las palabras de Yeshua mismo, en la carta, en el escrito del discípulo Juan, ¿verdad? Capítulo 14, verso 6, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Porque asimismo, esos mandamientos del Eterno, o esas instrucciones del Señor, son vida desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva de lo que se les dijo a nuestros antepasados en el monte Sinaí, ¿verdad que sí? Lo cual podemos ver también allí en el libro, en la Torá, de Barín o Deuteronomio, capítulo 32, verso 47, ¿cierto? Lo cual dice, porque este no es un asunto trivial,
para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra, que están cruzando el Jordán para poseer. Lo cual ahí en el verso 32-47 también puede decir ese asunto trivial como cosa vana, porque esto no es cosa vana para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jordán para poseer, y que precisamente se estaba refiriendo a los mandamientos del Eterno. Si ustedes pueden analizar todo el capítulo o los versículos allí que están allí acerca de lo que se está hablando, que no es cosa vana para ellos. ¿Qué es lo que está hablando ahí? ¿A qué se está refiriendo que no es vano para ellos, sino que al contrario es vida para ellos? Y que por medio de eso ustedes tendrán larga vida en la tierra, y se está refiriendo precisamente a los mandamientos del Eterno, ¿verdad? A sus instrucciones. Por eso es que los mandamientos, las instrucciones de Adonai, del Señor, son verdad y son vida y son el camino, son la senda. Por eso el rey y profeta David le decía al Eterno: guíame en tu verdad, enséñame en tu camino, ¿verdad? Y que muchos de sus salmos él lo dice muy claramente. Entonces, amada familia, ¿qué es el cinto de la verdad? ¿Cuál es el cinto de la verdad que debemos tener puesto, amada familia? Para que podamos resistir ante las acechanzas del oponente, ¿verdad? Ante las acusaciones del oponente, o ante la adversidad, o ante la circunstancia, o ante la prueba, ¿cierto? O ante todo lo que se levante en contra del oponente, en contra de nosotros, del pueblo del Señor. ¿Qué es el cinto de la verdad? Lo cual, lo que hemos mirado y analizado, que es las instrucciones del Señor, ¿verdad? Es el aplicar y obedecer por amor a nuestro Padre, ¿verdad? Sus mandamientos, sus instrucciones. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados en todo momento, espiritualmente, físicamente y aún mentalmente, amada familia. ¿Fortalecidos en qué? En sus instrucciones, ¿verdad? En sus palabras de verdad. Aún desde nuestra parte humana interna, porque hemos dicho que esa parte de esos lomos es incluso esas partes internas humanas, ¿verdad? Cubrirlas con ese cinto de la verdad. ¿Para qué, amada familia? Para que aún desde nuestras partes humanas e internas, o desde nuestra parte más íntima, ¿cierto que sí?, podamos agradar al Señor, amada familia. Podamos fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Con ese cinto de la verdad, con sus instrucciones, podamos ser limpios, aún desde las partes más humanas e internas de nuestra vida, podamos ser limpios, ¿verdad? ¿Cómo? Con ese cinto de la verdad puesto, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasa si no tenemos ese cinto puesto? ¿Qué pasa si no tenemos las instrucciones y los mandamientos del Señor aplicándolas a nuestra vida, ¿verdad? Somos vulnerables ante el oponente, amada familia. Somos vulnerables ante las tentaciones. Somos vulnerables ante las pruebas, ante las circunstancias, ante la adversidad, ¿cierto? Ante todo lo que se levante por parte de las tinieblas, ¿cierto que sí? Físicamente, mentalmente y espiritualmente venimos a ser vulnerables, ¿cierto? Pero con este cinto de la verdad podremos hacerle frente al oponente, a todo lo que no proviene del Señor. Y que no nos vamos a debilitar ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Con este cinto de la verdad no nos vamos a debilitar así, más bien al contrario, nos vamos a fortalecer aún más, ¿verdad? No nos podrá dominar el enemigo si tenemos el cinto de la verdad puesto en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestros lomos cubiertos, protegidos con ese cinto, ¿verdad? Que son los mandamientos del Creador, ¿cierto que sí? Por eso no vamos a ser vulnerables, amada familia. Que lo principal, lo importante con este cinto de la verdad, ¿cierto? Es colocarnos. ¿Y qué es colocárnoslo? ¿Qué es colocarnos? Podemos saber mucha Torah, amada familia. Podremos saber todas las instrucciones del Eterno, conocernoslas del principio a fin, ¿verdad? Pero que lo más importante es aplicar las instrucciones del Eterno, sus mandamientos, a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no se las dio para que las supieran y ya, y siguieran viviendo de la misma forma, y siguieran agradándose a sí mismos, y siguieran viviendo de cualquier manera, no, sino que el Eterno se las dio para que ellos las pusieran en práctica, para que ellos las guardaran o las obedecieran. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para que fuesen bendecidos, ¿verdad?
para que fuesen prosperados, para que aún incluso fuesen guardados, ¿cierto? El Eterno los guardaba, los libraba, estaba allí, era esa protección, ¿verdad? Para que no fuesen debilitados, ¿verdad? Entonces, que ese es el cinto de la verdad que debemos colocarnos, o si está un poco flojo, apretarlo, ¿verdad? Para que podamos permanecer firmes, como lo dijo el apóstol Pablo al principio, contra todo lo que se levante, ¿verdad? Y contra todo estos obstáculos y estas acechanzas del enemigo o la circunstancia podamos resistir, hacerle frente a esto, ¿verdad? Y cuando ya termine todo esto, ¿cierto? Estar firme, dijo el apóstol Shaul, ¿verdad? Entonces que lo más importante, amada familia, es aplicar las instrucciones del Eterno a nuestra vida, ¿verdad? Ser dirigidos por ellas a nuestra vida y asimismo vamos a ver que vamos a poder estar firmes frente a todo lo que podamos estar atravesando, amada familia. El Padre Eterno les guarde y les bendiga. Shalom para todos. Sea el Eterno obrando en cada área de sus vidas. En toda área de su vida es el Señor bendiciéndoles. Sea el Señor llenándoles de su paz. Y asimismo que podamos orar unos por otros día a día, amada familia, más en este tiempo. Por la amada casa de Judá, orar mucho. Y asimismo por todos, por cada uno de nosotros, para que sea el Señor dándonos fortaleza en este tiempo, ¿verdad? Sea el Señor fortaleciéndonos espiritualmente, físicamente y aún mentalmente, ¿cierto? Pero que es necesario, amada familia, que empecemos, si no tenemos puesta esta armadura que se nos ha provisto por medio de la misericordia del Eterno, es necesario que comencemos nosotros a colocarnos esta armadura, ¿verdad? El Señor bendiga a Ani Rojas, el Señor la guarde y el Señor sea bendiciendo cada área de su vida. A Leonardo Coronel, el Padre Eterno lo guarde y lo bendiga. Es el Señor dirigiéndole, ¿cierto? Que es necesario, amada familia, tener estas armaduras que se nos han sido colocadas. Si no la tenemos, somos vulnerables a cualquier situación y no vamos a poder nosotros permanecer firme ante la circunstancia, ¿verdad? Entonces, que sea el Señor guardándoles y bendiciéndoles. Si no pudiste ver este video completamente, te instruyo, te insto para que lo puedas analizar completamente, con más calma, y asimismo ampliar en el conocimiento de la palabra del Señor, ahí en la comunión que tengas con el Espíritu del Señor, y seamos instruidos en todo conocimiento, y aún así aplicando la palabra del Señor, como hijos del Eterno obedientes, ¿verdad? Shalom, bendiciones para todos, el Padre Eterno les guarde y les bendiga